A todos y a todas, bienvenidos a este debate sobre la publicidad online en las administraciones públicas. Yo soy Beatriz Martisi, soy periodista e investigadora sobre temas de comunicación desde las administraciones públicas, pero también sobre gobierno y partidos políticos. Y bueno, voy a ser la moderadora de este debate, que espero que nos enriquezca a todos. Les voy a presentar brevemente a los ponentes y comenzaremos con el debate. En primer lugar, tenemos aquí a Juan Abarca, que si la tecnología me lo permite, se lo presentaré de manera más extendida. Es responsable de comunicación del Institut perdonen mi catalán, soy de Huelva y ya la traducción del lepero al castellano me cuesta. Como les decía, es responsable de comunicación del Institut Calviner del Esport del Ayuntamiento de Calvià, licenciado en Publicidad por la Universidad Oberta de Cataluña, máster en Gestión de Redes Sociales por la Universidad de Alicante. Tiene además dos especialidades, una en Gestión de Redes Sociales y Marketing en Internet y además en Comunicación en Entidades Locales, ambas por el EINAP, y bueno, un extenso currículum sobre estos temas. A su lado está Luis Miguel Díaz Meco, responsable de comunicación de la Administración local. Además, ayudan empresas e instituciones a diseñar y desarrollar sus planes de comunicación, especialmente en el entorno digital. Es licenciado en periodismo y también tiene un máster en dirección de comunicación. Acumula más de 20 años de experiencia y también acumula muchas más cosas que, si me lo permiten, pues las vamos a omitir para tener más tiempo en el debate. Y por último les presento a Laura Durán, directora de cuentas y especialista en creación de contenidos y marketing online en Gestión 8. También acumula más de casi 20 años de experiencia en medios de comunicación, se inició en el fotoperiodismo y desde 2006 trabaja en diferentes formatos televisivos en IB3 TV y en Televisión de Mallorca como guionista y directora de contenidos para el grupo Preferente. Sin más, vamos a empezar hablando de este debate sobre, pues bueno, cómo de eficaz pueden ser los entornos digitales para la publicidad online. Para que quede un poco más claro, les formulo la pregunta de ¿qué opináis sobre la publicidad online? ¿Consideráis que es más eficaz que la publicidad física? Juan. Bueno, en mi opinión, bueno, lo primero de todo, mi catalán también es de Huelva, o sea que te puedes sentir como una más. En segundo lugar, decir que, en mi opinión, sí, la publicidad online actualmente, y cuando digo actualmente y partiendo de la base que somos administración pública, creo que hemos perdido pues quizás los 6 mejores años de este tipo de publicidad, que es el nacimiento y cuando casi nadie la utilizaba y por tanto era muy fácil llegar. Pero indudablemente creo que la publicidad online ahora mismo es el presente y el futuro, es mucho más eficaz que cualquier otra publicidad y para mí lo principal de este tipo de publicidad es en primer lugar el tema de la capacidad de segmentación. En estos momentos podemos llegar a una persona que esté de viaje haciendo un crucero aquí en Mallorca simplemente segmentando por personas que estén visitando este lugar o por el código postal, llegar a una persona por los gustos que tiene en cuanto a cualquier temática de su vida y contamos con un gran abanico de datos gracias a las diferentes herramientas en este caso de segmentación. Otro aspecto destacable que en mi opinión no puede ofrecer ningún otro medio es el tema de dirigirnos directamente a cada persona con un mensaje súper claro y súper directo. Es decir, si en este grupo de personas que somos aquí hay alguien que le guste Britney Spears, que viva en Santa Ponsa y que quiere ir a un concierto que va a ser la próxima semana, tenemos herramientas para llegar simplemente a esa persona y evitar a todo el resto que ya tiene sus entradas compradas. Por tanto, vendérselas o más caras o con un precio promocional o con una experiencia diferenciada. Yo creo que la publicidad en este caso y la comunicación a lo que tiende es a proveer experiencias personalizadas y este tipo de publicidad que nos proporcionan los medios online nos permite eso, llegar a cada cliente con un mensaje directo. Y por último, para ya centrar el tema, un dato importantísimo de este tipo de publicidad es la capacidad de medición, el hecho de saber en cada momento
Yo me acuerdo cuando me dijeron de participar en esta mesa, yo me acuerdo que cuando empezamos con tema de publicidad invertíamos bastante dinero en medios tradicionales, por ejemplo, periódicos. Claro, tú con el periódico puedes saber la tirada que tiene el periódico y también pues un poco los hábitos de consumo, un poco el público objetivo de ese periódico. Pero es que con los medios online puedo saber en qué botón han clicado los clientes que han visto mi anuncio, qué edad tienen, a qué se dedican, cuándo miran. Por ejemplo, una de nuestras últimas experiencias, una de nuestras mejores campañas, fue una en la que vendíamos una entrada para un evento que el coste medio era de unos 250 € y nosotros teníamos perdonadme la expresión, pero la pedrada de que nuestros clientes cuando compraban era cuando estaban en casa. Entonces, con el objetivo de maximizar el presupuesto, lo que decidimos fue evitar toda la campaña que fuese por red móvil, es decir, por 4G, y basarla toda en Wi-Fi. Es decir, llegábamos a nuestro público objetivo muy localizado, pero solo cuando estuviesen consumiendo Wi-Fi, es decir, en sus casas en Alemania o en Inglaterra. Pues bueno, a lo mejor por mucho menos de la mitad de lo que invertíamos anteriormente, hemos conseguido resultados mucho más importantes. Y ya para concluir, lo que me da pena a mí es que estemos en este momento haciendo este debate cuando creo que un poco en este caso las empresas privadas o algunas empresas privadas ya nos han comido la tostada y ya desde hace tiempo están trabajando en estos ámbitos. Yo creo que la administración, aunque no tengamos que vender en este caso productos o servicios que nos reporten a nosotros personalmente una rentabilidad económica, sí que creo que nuestros servicios y nuestros productos son lo suficientemente válidos e importantes como para usar estas técnicas que se demuestra que son pues muy efectivas en este momento. Gracias. Luis Miguel. Pues voy a comenzar rebatiendo en dos cuestiones a Juan y dándole la razón en el fondo, que al final es un poco el propósito del debate. No solo la publicidad online, supongo que casi todos estamos de acuerdo que es mucho más eficaz, sino que ya a día de hoy es mucho más barata. Pero hablaba Juan de que en la administración pública hemos perdido tiempo. Yo creo que en el ámbito de la comunicación, en general, en la administración pública nunca hemos perdido lo suficiente. Yo creo que tenemos grandes oportunidades de seguir haciendo cosas porque lamentablemente siempre vamos muy por detrás del mercado. Y en un ámbito tan novedoso, entre comillas, como la publicidad online, que tiene muchos aspectos de cierta novedad respecto a otros valores de la comunicación, pues muchísimo más. Y también quería, en cierta medida, iniciar el debate sobre si desde las administraciones públicas tenemos que vender o no. Yo creo que ese concepto tradicional de que desde una administración pública no se tiene que vender, hay que modificarlo. No podemos vender con la misma mentalidad comercial, económica que se hace de las empresas privadas, pero tenemos una obligación, desde mi punto de vista, con los usuarios de vender información, de vender servicios y actividades que en muchos casos incluso prestamos casi en régimen de monopolio, pero que los ciudadanos cada día más tienen la obligación, desde las administraciones públicas, de conocer. Y tenemos que desmitificar el hecho de la publicidad y valorarlo, desde mi punto de vista, como un canal más, como lo que es en estos momentos. Pues lógicamente, si apostamos por una fórmula de publicidad, tiene que ser por la publicidad online. Todos estamos a nivel profesional o personal en plataformas como Facebook y Google y ahí la capacidad de llegar a nuestro público cada vez es menor. Consultaba yo recientemente una estadística de Social Ogilvy sobre el alcance orgánico que tienen las publicaciones de instituciones y está en torno al 6%, que es un porcentaje absolutamente ridículo. Si tenemos una información, un contenido de calidad, ahí es donde me gustaría a mí poner el foco. Si tenemos contenidos realmente que tengan interés para nuestros ciudadanos, para nuestros usuarios, pues hay que trasladárselo por el canal que estimemos que sea más oportuno. Y si ese canal, lógicamente, pasa por la publicidad, pues ha de ser online. Y para finalizar mi primera intervención, pues dos comentarios muy breves. Comentaba recientemente también la directora en España de la agencia de comunicación Hotwire que la publicidad tradicional, como la hemos entendido tradicionalmente, está ya obsoleta. Entonces no tiene sentido apostar por un medio que incluso con el retraso que llevamos siempre en las administraciones públicas ya sabemos que no funciona adecuadamente. Y por otro lado, lo que es el coste, que lo hemos comentado anteriormente, pues ya es muy asumible, incluso para un entorno público. También os doy el dato que el coste por clic en el año pasado de las publicaciones orgánicas pagadas a través de publicidad online en Estados Unidos era de 27 céntimos.
cada vez que una persona interesada en nuestro contenido pinchaba en el enlace, en la información que le trasladábamos. Creo que son argumentos más que suficientes para que, al menos, siempre que los responsables políticos lo valoren, pues apostemos todos un poco más por la publicidad online, que es un canal que tenemos que tener en cuenta ya, porque, como comentaba Juan acertadamente, pues llevamos mucho tiempo de retraso respecto al entorno privado. Muchas gracias. Laura, por favor. Bueno, estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando con ellos. No hay ninguna discusión a que la publicidad online es un hecho y es donde podemos sacar más partido a nuestras campañas por una segmentación, tal y como ha dicho Juan. Pero también, sobre todo, lo más importante, ¿no? O sea, el 6% de alcance orgánico en las publicaciones realizadas por la administración pública es una cifra muy baja. ¿Por qué? Porque posiblemente no se está trabajando bien el mensaje. Y no es lo mismo, estamos acostumbrados a trabajar mensajes publicitarios pues para medios tradicionales, ¿no? O sea, es muy fácil componer una creatividad y un mensaje para un faldón de un periódico. Pero en el entorno digital tenemos muchísimos más formatos con los que estamos trabajando y no podemos utilizar el mismo claim, no podemos utilizar la misma composición ni la misma creatividad, seguramente, para poder dar a entender lo que estamos trabajando. Igual que tenemos un segmento y sabemos cuál es y en qué momento nos queremos adherir a él y dirigirnos hacia ellos, sabemos que cada canal utiliza un lenguaje distinto y ese segmento seguramente también va a entender una cosa distinta. Yo tengo la duda, ¿no?, de si realmente el mensaje se está trabajando como se tiene que trabajar y se va adaptando a los diferentes públicos y a los diferentes canales en función del momento de la campaña en la que nos encontremos. Escribir es muy importante y creo que se nos está olvidando en muchos casos, ¿no? O sea, y precisamente en un entorno digital en el que nos movemos, que más del 90% del consumo lo realizamos desde el móvil, donde la pantalla es pequeña y nos están entrando un montón de inputs todos los días y en todo momento, es cuando más tenemos que ser precisos a la hora de describir lo que queremos vender, aunque la administración pública no venda o utilicemos ese término, ¿no?, para vender mensajes, para acercarnos al público con lo que queramos decir. En ese caso en el que dices del mensaje, ¿crees que ahí es donde está la clave de la efectividad de esa publicidad online, en el mensaje? En gran parte sí, claro. Luis Miguel y Juan, ¿qué opinan? Bueno, yo lo primero de todo, en mi opinión, nosotros, administraciones públicas, sí que vendemos. De hecho, a lo mejor me he expresado mal, pero yo soy defensor de que nosotros, administraciones públicas, vendemos. Y además vendemos en un sector en el que somos monopolio. Vendemos servicios que nadie más puede vender. Y por eso pienso que lo que nosotros hagamos, es decir, que apliquemos estrategias de venta privada a nuestra venta pública que están funcionando, es lícito, es lógico, y yo creo que además al final para nuestras administraciones va a ser lo más efectivo. Dicho esto, en cuanto a si el mensaje es la clave, efectivamente la creación de contenidos es muy importante a la hora de, no solo en publicidad, sino en todas las comunicaciones online, pero yo sigo apostando porque al final tiene que ser un binomio. Bueno, un binomio no, yo diría 3 variables. Una es el mensaje, otra es la segmentación, porque no sirve de nada tener un buen mensaje si no tenemos un público objetivo bien definido al que dirigir el mensaje. Y luego, por último, muy importante es medir. Ahora, sabéis, el consumidor que teníamos hace unos años ha cambiado totalmente. Pasamos de un consumidor que veía la televisión, veía el anuncio de detergente y nos compraba, a un consumidor, y hablo en este caso de mí, que no soy un ejemplo de innovación porque no soy un millennial, que cuando tengo que comprar un reloj en Amazon, lo primero que hago es
efectivamente me llega una publicidad de Amazon a la red social que esté consumiendo en ese momento con el reloj que he estado mirando, pero lo segundo que hago es buscar opiniones de gente que ha comprado el mismo reloj, mirar dónde lo puedo encontrar más barato, ir a MediaMarkt a ver el reloj físicamente para al final terminar comprándolo en una tienda cerca de China donde me lo venden sin IVA y me lo traen en 3 días a mi casa. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tan importante como el contenido, es importante que el perfil de cliente que tenga esa empresa, de saber por dónde me muevo yo, en qué redes sociales estoy y un poco tener los datos del consumidor. Yo creo que es ese trabajo el que debemos hacer y, como antes explicaba Sergio, existen muchas herramientas que nos permiten medir, conocer a nuestros públicos y yo creo que esa es la base para articular luego todo lo demás, mensaje y sobre todo campañas y anuncios. Luis Miguel. Pues yo iría todavía un poquito más atrás, un poco en el entorno público en el que estamos, porque lógicamente el mensaje es clave y la creación de contenidos en cualquier aspecto, tanto en la comunicación tradicional, la comunicación online, en la publicidad, pero incluso previamente lo que hay que hacer es una labor de concienciación en muchos casos que nos corresponde a nosotros como personal que trabajamos en la administración pública, para que los políticos o las personas encargadas del departamento vean la necesidad de invertir en determinados medios, porque podemos tener en mente una campaña brillantísima, pero al final todos conocemos los obstáculos diarios que tenemos para sacar adelante una triste campaña de publicidad con un coste reducidísimo. El problema, desde mi punto de vista, todavía es el cambio de mentalidad necesario para adecuarnos un poco a los tiempos. No con el propósito, como comentaba Juan anteriormente, de ir por delante de nadie, porque ya vamos con retraso, sino como mínimo para ir adecuándonos a las necesidades crecientes de los ciudadanos, porque lo que hoy es casi una opción, prueba de buena voluntad por parte de determinados funcionarios, personal público de la administración, se va a convertir pasado mañana en una necesidad y al día siguiente en una obligación, porque nos lo van a demandar los ciudadanos y no vamos a tener el conocimiento ni la experiencia previa para ponerlo en marcha. De lo que decís, yo creo que se desprenden como dos cuestiones interesantes. La primera de ellas que me gustaría haceros es, habláis de que, bueno, Juan lo ha comentado antes, de que la publicidad privada nos está comiendo la tostada. Esto me gustaría que lo aclarases un poco y mi pregunta es, ¿las administraciones públicas deben hacer una publicidad online diferente a la privada o las estrategias que se siguen en la publicidad privada deberían aplicarse a la administración pública? Bueno, yo cuando decía que en este caso las empresas privadas o en algunas entidades nos están comiendo la tostada, me refiero a que, pues bueno, como pasa con todos los ámbitos de innovación, casi siempre son en este caso los que tienen más necesidad por el tema de la rentabilidad económica, los que se esfuerzan por buscar nuevas posibilidades de negocio, en este caso de innovación. Y cuando digo eso, lo digo porque actualmente, como comentaba ahora el compañero, para nosotros es casi ya una necesidad. Yo hablaría ya de que ahora mismo es una necesidad y dentro de pocos años, si no meses, será ya obligación. Sin embargo, hace 5 años, cuando casi nadie estaba, digamos, en las plataformas publicitarias, era el momento pues de conseguir, si ahora nos parece barata la publicidad online, 3 años vista, cuando eran 4 empresas las que se anunciaban, era mucho, mucho más barata. Y prácticamente la plataforma, aunque es verdad que ha incorporado muchos datos, en general lo que han cambiado ha sido las leyes reguladoras. Por ejemplo, la ley de protección de datos actual, la normativa europea, es, en mi opinión, mucho más restrictiva y mucho más dificultosa a la hora de recabar datos, a la hora de procesar esos datos, que lo que teníamos anteriormente. Entonces, por eso decía que y luego, respondiendo a la segunda pregunta, yo sí que creo que la estrategia no debe cambiar, debe ser la misma, es decir, debemos actuar como se está actuando ahora en el sector. Lo que cambian son los objetivos, es decir, en nuestro caso, pues nosotros debemos vender que pasado mañana, porque hacemos un maratón, vamos a cortar las calles, y entonces en vez de llegar como llegábamos antes, pues poniendo un anuncio en el periódico que nos costaba, por ejemplo, 6.000 euros y que sabíamos efectivamente que podíamos alcanzar a 1.000 residentes, pues poner una campaña a lo mejor en Facebook y en Google AdWords que nos haga llegar a toda la gente que tenga el código postal 07184, que es el del municipio de Calviá. Entonces, es una forma, yo no hablo de quitar ese anuncio en el periódico, que efectivamente
puede ser efectivo para llegar a pues a otros influenciadores, pero sí que hablo de adaptar. Y por último, aunque no tenga nada que ver con el ámbito, sobre lo que se comentaba antes sobre los políticos y las redes sociales y la apuesta, yo creo que efectivamente eso depende mucho del entorno político, y en este caso yo por mi parte, nosotros tenemos plena libertad para proponer campañas y también tanto presupuesto como en muchos casos ayuda. Entonces eso es como trabajar en el circo con red, es decir, tenemos garantías para poder poner en marcha los proyectos. Quizás el problema es que las normativas de las administraciones públicas muchas veces sí que hacen de cortapisa para este tipo para trabajar en este tipo de entornos. Laura. Bueno, sobre lo que comentaba Juan, de que hace unos años era mucho más fácil la publicidad online que lo que es hoy, no estoy del todo de acuerdo. O sea, sigue siendo igual de fácil, porque ahora mismo tenemos incluso muchísimas más herramientas que teníamos hace 3 años. Podemos conocer muy bien al público, pero es que luego resulta que también hay un público que completamente desconocemos, ¿no? Yo que vengo de la televisión, pues era un poco eso, ¿no? Siempre hablábamos, ¿no?, de que el 90% de la audiencia sabes cómo funciona. La sorpresa la tienes con el 10, y es con ese 10 con el que tienes que jugar para poder ganar la partida. No está en una cuestión solamente de inversión publicitaria, porque al final, si quieres destacar, bueno, pues es una cuestión de una inyección económica, ir trabajando día a día, ir viendo los resultados, analizando y viendo hacia dónde puedes reconducir. Pero ¿cuántas cosas vemos en redes sociales que se hacen virales por X motivo? O sea, ¿por qué no trabajamos la creatividad? ¿Por qué no trabajamos el contenido? ¿Y por qué no nos esforzamos en esa parte? Al final, si desde la administración pública hay un continuo trabajo desarrollando la creatividad y los contenidos de las campañas, estoy convencida de que va a ser mucho más efectivo y mucho más eficiente el presupuesto, ¿no? Lo que derivas en una cuestión creativa, seguramente al final te lo estás ahorrando en inversión publicitaria, y la conversión que tienes con tu público es mucho más productivo, y el engagement al final el mensaje va a llegar, ¿no? Luis Miguel. Yo lo que comentaba es al respecto de la estrategia. Yo creo que debe ser exactamente igual que en la empresa privada, en cuanto a la posibilidad de aprovechar, sin ir más lejos, todas las experiencias previas que ellos han tenido por motivos varios. Incluso dentro de la administración pública pues hay entidades que llevan tiempo trabajando estos temas y de los que podemos aprender con cierta facilidad qué han hecho, en qué se han equivocado, sobre todo para corregir esos errores, adaptarlo al entorno en el que nos movamos nosotros y poder sacar experiencias. Pero siempre, claro, teniendo claro que la rentabilidad económica la tenemos que sustituir por la rentabilidad social al final, y sobre todo por priorizar cuáles son las demandas y las necesidades de los ciudadanos. Y ahí es donde la publicidad online, me parece que, como comentaba Juan, nos puede dar muchísimo juego, porque nos permite llegar con un coste tremendamente reducido a esas personas en particular que están interesadas en determinado tipo de servicio, en determinado tipo de actividad, que en otros ámbitos sería mucho más complicado llegar. En este punto, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta sobre... ¿Sí? Gracias. Yo quería preguntar 2 cosas. Una más técnica, si cuando hablamos de publicidad digital hablamos únicamente de publicidad en redes sociales, ¿o hay algún otro formato al cual os estáis refiriendo? Es por aclarar un poco. Y luego una segunda pregunta. ¿Qué riesgos creéis que puedan aparecer para las administraciones públicas que no tienen las empresas privadas o los anunciantes privados? Serán esas 2 cosas. Gracias. Bueno, si quieres yo te contesto personalmente entre lo que yo entiendo por publicidad online y luego que cada uno supongo que tendremos. Yo en principio publicidad online hablaría de cualquier canal dentro del online que permita en este caso lograr pues o clics, o que permita que sea, digamos, SEO no search, o sea, es decir, que
sea previo pago, y incluiría en este ámbito no solo redes sociales, sino Google, por ejemplo, el buscador y sus plataformas de anuncios. Incluiría también, aunque alguien me lo podría desmentir, pero yo incluiría también la plataforma de envío de newsletters, en tema de emailing, de email marketing, e incluiría luego otras plataformas que existen de unidades de medios que, pues por ejemplo, la venta que se hace, creo que es Unidad Editorial, que se llama una empresa española que comercializa todos los espacios de banners en webs como Marca o como este tipo. En cuanto a riesgos, bueno, esto tiene que ver, yo cuando pensaba en el debate, creo que había estoy a lo mejor a Beatriz, le estoy ahora rompiendo un poco el guión, pero creo que había una parte que hablaba de transparencia y publicidad online. Yo creo que el riesgo que tenemos nosotros, que yo no lo veo un riesgo, pero efectivamente sí que alguien lo puede considerar un riesgo, es que lo malo o lo bueno de la publicidad online es que el online nos iguala. La filosofía de la web 2.0, que ahora ya es 3.0, pero un poco lo básico es el tema de bidireccionalidad, de interacción, de que todo el mundo pueda participar. Por tanto, volviendo, y yo no tengo nada contra los diarios, pero volviendo al ejemplo de los diarios, si yo veo una publicidad falsa en los diarios, en ese momento yo a lo mejor no podía ir al periodista y decirle pues esta publicidad tal, o no podía ir. Sin embargo, el problema que tiene el online es que la mayoría de veces pues hay bidireccionalidad. Ahora hablo de la publicidad de las redes sociales, y un anuncio mal planteado, con mala creatividad, mal elegido, o que se base en algo que no sea verdad, pues puede producir una crisis de reputación bastante importante. Por tanto, yo creo que esa participación es lo que hace que la publicidad online, por lo menos en nuestro ámbito, deba ser mucho más transparente y mucho más cuidada, y como comentaba la compañera, pues mucho más, la creatividad debe ser mucho más estudiada y mucho más medida que en cualquier otro ámbito, porque estamos expuestos a la viralización y a que una cosa que entendíamos para un público objetivo muy concreto se convierta en algo que sea muy global. Laura, Luis Miguel, ¿queréis decir algo? Sí, yo sobre la segunda parte, la parte inicial sobre los medios online, lo que entendemos por publicidad yo creo que queda suficientemente claro, pero en el tema de los riesgos, a mí me gusta siempre hablar más allá de tendencias políticas, de colores, etcétera, de personas. Y si tienes un buen equipo de comunicación que gestione la publicidad online, que gestione el marketing, que gestione la comunicación, los riesgos son ninguno en cuanto a la ejecución de esas políticas de comunicación. Los riesgos que veo yo en mi quehacer diario, pues que realmente la institución no tenga asumido determinados principios que son los que deberían primar nuestra actuación en el entorno digital. Hablamos de la transparencia, de la necesidad de promover la participación, de hacer más accesible la información, de rectificar y pedir perdón si se hacen las cosas mal, y sobre todo pues de iniciar campañas, ya sean de comunicación, de marketing, etcétera, que tengan más en cuenta el interés político que el interés institucional y el interés ciudadano. O sea que yo por ahí, por ese plano, digamos, más de interés social, sí vería los posibles problemas, porque al final, si tú apuestas por un canal opcional, como estamos hablando de la comunicación online, y lo empleas mal, al final lo que haces es desvirtuar también ese posible canal, porque las acusaciones van a llegar por el modo en el que utilizamos, tal y como ocurre pues actualmente con las publicaciones, por ejemplo, de numerosas administraciones públicas, que en muchos casos están más al servicio del político de turno que realmente del ciudadano. Entonces ese sería el mayor problema que desde mi punto de vista existiría. Yo creo que otro de los riesgos que hay es no estar, ¿no? Decidir que te da miedo participar en publicidad online y en una comunicación online más allá de la inversión publicitaria económica que haya. Si estás trabajando, tú puedes trabajar el mensaje, y además la ventaja que tenemos sobre el online, sobre el offline, es que podemos utilizar muchísimos más lenguajes. No solamente fotografía y texto, sino que podemos trabajar un audiovisual, hacer piezas cortas rápido, y sobre todo la capacidad de reacción, ¿no? Que de un día a otro podemos tenerlo, y en offline cuesta bastante más. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Cualquiera de ustedes. Lo que me interesaría saber es, a la hora de iniciar una campaña,
A mí lo que me se ocurre es saber si realmente tenemos las WACs, las unidades de contratación, suficientemente formadas como para hablar de un lenguaje al cual a nosotros nos cuesta. Imagino a la hora de intentar hacer un contrato para publicidad online y yo sé de gente de las WACs que se tiraría por la ventana. Sí. Pero ¿cómo arreglamos esto? ¿Qué tipo de formación debemos dar a esta gente? ¿Quién puede darnos esta formación? Gracias. Bueno, sí que es cierto que falta muchísima formación. A la hora de hacer un contrato es muy complicado. Realmente me he encontrado con... Claro, yo trabajo en la privada para la administración en muchas campañas y sí que me he encontrado con dificultades a la hora de leer los pliegos de qué es lo que se está pidiendo, luego realmente lo que se tiene que ejecutar. Es muy complicado este cambio, ¿no? Pero existe la formación continuada, que creo que es esencial el poder entenderlo, y sobre todo está la posibilidad de obtener un asesoramiento externo por parte de profesionales específicos que puedan dar soporte a eso. Yo, si me permite, Beatriz, por hacer el símil contrario, yo trabajo en la administración pública y en ocasiones pues tenemos que subcontratar determinado tipo de actividades, y yo creo más un poco lo que comentabas en la formación y la profesionalización interna, en ser capaz de transmitir lo que necesitamos. Pero sobre todo, y esto es el elemento básico a mi juicio, es la voluntad política que hay detrás. Si realmente se apuesta por una comunicación abierta y por la necesidad de hacer cosas, se van a encontrar el medio. El problema es que muchas veces, si no tienes ese apoyo político previo, pues desde la administración pública nos hacemos cómodos y al final pues aplicamos el mismo contrato para un servicio de mantenimiento de la perrera municipal que para la contratación de una campaña publicitaria online. Y claro, pues se parecen como un huevo y una castaña. Entonces es imposible tener éxito, que es lo que comentabais anteriormente, en un tipo de comunicación en cierta medida pues especializada. Por mi parte, cada vez que estoy en algún entorno hablando de publicidad online en la administración pública, una pregunta que sale siempre es: oye, ¿y cómo hacéis el pago a Facebook? ¿O cómo hacéis el pago de MailChimp? Porque, claro, o sea, bueno, a mí me ha pasado varias veces de ir a hablar con la persona que fiscaliza el gasto y decirnos que le pidamos a Google que nos pase bueno, sus credenciales para hacer un contrato con el Ayuntamiento de Calviá, o a Facebook. Claro, yo alguna vez, cuando era más pequeño, he hablado con Facebook pidiéndoles que efectivamente a ver si tenían algún contrato cuando eres un iluso, pero dices, claro, Facebook, bueno, pues eso, no te abre ni la puerta, como quien dice, ¿no? Entonces, al final, yo creo que estamos, como antes ha comentado, creo que Sergio en su intervención, estamos en un momento de cambio, y el cambio es tan rápido que es que ni las leyes ni nosotros somos capaces de adaptarnos, y menos nuestras unidades de contratación, porque además no es su función, no trabajan de eso. Entonces, al final, pues intentamos buscar soluciones. Algunas de ellas yo he llegado a ver como regidores, por eso hablaba cuando hablaba de la parte política, que es tan importante siempre en todos los términos de la administración pública. Yo he llegado a ver políticos que de su propio dinero han asumido el coste, digamos, de un dominio. Nosotros todo lo hacemos in-house, es decir, webs, plataformas de gestión de anuncios, bueno, tenemos un departamento que tiene masa para eso, ¿no? Entonces, esta clase de cosas, al principio lo teníamos que hacer con la regidora pagando, en este caso, la plataforma, y luego, en base a un dinero a justificar, justificando eso. ¿Qué pasa? Al final se terminan buscando soluciones para que todo eso sea viable. Pero bueno, también lo bueno que tienen es que las redes sociales todavía, el coste que tienen, o la publicidad online, no es tan grande como para que tengamos que hacer macrocontratos y tal, y entonces pues un poco regulando e intentando establecer protocolos. Por ejemplo, nosotros recientemente hemos abierto una cuenta de PayPal. Pues eso ya hace que el tema de los pagos, por ejemplo, lo podamos tener mucho más asumido. Incluso ahora creo que hay tarjetas Visa que se pueden cargar con dinero. Pues pides dinero a justificar un previo informe, lo metes en esa tarjeta Visa, y en esa tarjeta Visa pues ya puedes pagar. Pero hasta hace poco el problema nuestro, el problema principal para emprender campañas era el dinero para esas campañas, de dónde lo sacábamos. Entonces, ¿alguien más? Bueno, yo es que
realmente soy una de las personas que, digamos, elige la contratación en una administración pública. Y recientemente ha venido un medio de comunicación, el director de un medio de comunicación online, a ofrecerme la compra programática. No sé si sabéis un poco de qué va. Lo que él me ha explicado, que supongo que podréis incluso rebatir, es un poco como un broker que compra espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación online. Sobre todo, bueno, él habla tanto de periódicos online como, por ejemplo, espacios publicitarios en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él hace, o supuestamente hace, es eso. Están diferentes brokers disputándose espacios publicitarios en el minuto, en el segundo concreto, y tú, haciendo una pequeña inversión, puedes llegar a más medios que a lo mejor contratando directamente solo con ellos. Es un poco qué os merece, qué opinión nos merece este tipo de compra, de publicidad. ¿Quién se anima? A ver, claro, es que yo creo que el planteamiento debería ser al revés. Es decir, yo tengo un proyecto y en base a ese proyecto defino mi campaña de medios. Entonces, a lo mejor sí me interesa un broker. Efectivamente, sí existe gente que te puede poner anuncios en diferentes plataformas, pero esto era como antes, cuando te venía alguien y te decía: yo te puedo conseguir 20.000 seguidores en Facebook en 2 horas. Y efectivamente te los conseguían, pero al final de lo que se trata esto es de sumar públicos que efectivamente estén interesados en tu producto. Es decir, yo no necesito tener 30.000 seguidores, necesito tener mis 10.000 seguidores, pero que sean fieles, que cuando comunique algo cliquen, que debatan, que compartan, crear el producto con ellos. Así sabré el servicio que tengo. A mí no me sirve de nada que un broker, digo broker porque todos utilizan esa palabra, pero me diga que puedo tener un montón de impacto. Bueno, es que yo no vendo, no soy Apple. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo tenía para hablar en el debate era el tema de la facilidad de las plataformas, el tema de tú decirle: si yo hago una campaña para la perrera municipal para que se adopten perros, ¿no? Y yo voy, por ejemplo, a la plataforma Facebook Ads. Allí me salen qué objetivo quiero, qué quiero alcanzar, es decir, llegar al máximo público, qué tal, qué quiero, conversiones, es decir, gente que vaya a la perrera y termine clicando. Entonces, es todo tan fácil que si nosotros tenemos profesionales, que muchas veces es lo que a lo mejor en ayuntamientos pequeños, en departamentos pequeños nos faltan, pero profesionales de comunicación, al final ese trabajo lo debemos hacer nosotros. Y yo creo que para lo que sirven en este caso empresas de comunicación es cuando nos falta la otra parte, que es la parte de poder hacer pagos, o la parte de estrategia en la red social, o la parte de creatividad. Allí sí que creo que sea necesario recurrir. Bueno, necesario no, casi obligatorio. Ahora, en la parte de compra de espacios sin proyecto, es que al final terminamos anunciándonos. A mí me pasa, soy habitual seguidor de páginas web de información tipo Marca o tipo As, que a veces ves algunas publicidades que dices: la de dinero que se debe estar gastando esta gente en esto, cuando el impacto es cero. O sea, a mí ¿de qué me sirve Marca que me anuncien joyas si yo nunca voy a tener joyas? Bueno, no me gustan las joyas, pero bueno, es un ejemplo tonto, pero... Es para el que se le olvida el aniversario. Claro, yo no lo celebro. Yo, de forma muy breve, Luis Miguel, perdón. Yo en comunicación en general no creo en los paquetes. Ahora que estamos en otro debate, yo apuesto más por la comunicación persona a persona. Tienes que tener en cuenta, como comentaba Juan, realmente a quién vas a dirigir tu campaña, porque te pueden ofrecer, digamos, una repercusión extraordinaria en medios en los que realmente no tienes ningún interés en estar. Y es más, en los que puede ser contraproducente que estés, que eso a veces no lo valoramos. Hay esa máxima en comunicación, que hablen de mí aunque sea mal. Pues no. Si queremos cuidar nuestra reputación y que transmitir determinados valores, tendrán que hablar de nosotros solo cuando nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, lo permitamos y el entorno sea favorable a nuestros intereses, porque si no lo que estamos haciendo es tirando piedras contra nuestro propio tejado, aunque te pueda salir, digamos, comparativamente mucho más barato si estamos hablando finalmente de precio. Laura. Bueno, pues la compra programática es una tendencia que yo creo, me aventuro a decir, que los próximos años la vamos a ver más, y a lo mejor en las quintas jornadas será
sea uno de los temas. Quizás en las administraciones públicas no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos público que navega por otro tipo de canales que está bien contemplarlos y que esa compra programática nos puede dar un precio competitivo como para poder llegar, ¿no? La semana pasada estuve leyendo en la BBC un estudio que había hecho un artista que se había hecho un perfil normal. Podemos llegar a la chica que le gusta a Britney Spears que vive en Calviá, pero la persona normal no sabemos quién es. Y él se hizo un perfil falso, siendo pues un chico de 1,70 m, castaño, ojos marrones, que navegaba buscando distintas cosas y mucho tiempo de incógnito. ¿Qué pasó? Que dejó de llegarle publicidad abusiva. Entonces, claro, está el contrapunto ahí de la segmentación, ¿no? Que tenemos que ver bien cómo trabajamos para no pasarnos de esa línea. Me interesa esto del perfil normal, o sea, estándar, entendemos, ¿no? Sí, el estándar, bueno, el perfil que trabaja IKEA, ¿no? El hombre normal, pues lo que llamamos el bulto, sí. El fondo y la forma sería el fondo, ¿no? Sí. Y es la persona que no le llega publicidad de ninguna forma. O le llega muy poca, ¿no? O sea, o le llegan cosas muy concretas. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos empezando a tener todos una sensibilidad especial con los datos con los que compartimos a diario en la red, ¿no? Y parece que desde que ha salido la nueva ley de protección de datos, no sé si es porque yo también soy público de todo eso, ¿no? Veo muchas cosas y sí que en mi entorno pues oigo a mucha gente hablar de ello, ¿no? ¿Qué pasa si todos empezamos a poner bloqueos en nuestras acciones digitales y no empezamos a poder jugar con eso? Entonces, habrá que darle una vuelta otra vez a todo esto, ¿no? Entonces, la compra programática podría ser una vía porque es una manera de difundir información, seguramente incluso hasta no tan abusiva, ¿no? Porque si pueden estar los contenidos también quizás más relacionados semánticamente. ¿Hacer una cuestión? Bueno, yo tengo, no os preocupéis que yo tengo aquí bastante. Hablando pues sobre todo esto de regulación, de protección de datos y la regulación de la publicidad online de las administraciones públicas, ¿qué me podéis contar de esto? Bueno, a ver, Juan. Yo te puedo contar que ponerle puertas al campo es complicadísimo y bueno, si estamos hablando de un entorno que cambia diariamente y con lo que tardamos nosotros en hacer una ley, imagínate, o sea, hemos terminado la ley y tendremos que sacar otra que cambie la ley. La Unión Europea ha hecho una regulación, lo que ha hecho ha sido básicamente adaptar un poco la legislación de los diferentes países e introducir una serie de novedades que, en mi opinión, lo que hacen es que ahora lo que es el proceso de recogida de datos se hace más complejo, porque ahora pues tienes que aceptar unas cookies para que en este caso la web pueda recoger tus datos de navegación, o que, por ejemplo, a la hora de tú hacer un formulario, pues tienes que tener una serie de términos de cómo vas a tratar esos datos, qué tipo de datos vas a pedir, para qué los vas a utilizar. Entonces lo hace más restrictivo, pero al final yo creo que las administraciones, más que trabajar, hablo de administraciones locales, no sé si a nivel pero más que trabajar en el ámbito de leyes para regular nuestra presencia en cuanto a publicidad online, en lo que tenemos que trabajar es en efectivamente dotar a nuestras administraciones de recursos, como comentaba el compañero, pues para poder llevar a cabo acciones online. Lo que no puede ser es que estemos hablando de Smart Cities, de innovación en la administración, y luego pues hay ayuntamientos que no puedan contratar una campaña en Instagram porque tienen Instagram capado en sus ordenadores. Es que... Yo soy poco partidario en general de la regulación, más allá de la propia interna de los profesionales. Si tú tienes buenos profesionales, bien formados y con unos, digamos, valores éticos que compartan con la administración, no creo que sea necesario ningún tipo de regulación adicional a la que ya exista en el ámbito de la publicidad. Este debate lo hemos tenido hasta hace bien poco con el tema de las redes sociales. Los delitos de injurias, de amenazas, etcétera,
incluso se llegó a pedir que tuvieran un tratamiento especial y al final pues se optó, desde mi punto de vista, como buen criterio, por mantener ya la regulación que existe en el Código Penal. Un delito de injurias o de amenazas pues será igual en un entorno que en otro, con el agravante de que en las redes sociales, por ejemplo, pues queda por escrito y puedes demostrar fehacientemente que existe. Otra cosa son, un poco también lo que contaba Juan, todo camina demasiado rápido y hay entornos en los que de alguna u otra manera tenemos que intervenir. Estamos ahora en pleno debate con el tema de las noticias falsas, las fake news, y ahí pues más por introducir un elemento de debate y de diálogo, pues hay que hacer también en cierta medida una reflexión cada uno de nosotros respecto al nivel de formación que tenemos en el entorno digital y respecto a nuestra capacidad crítica, porque al final, ahora que consumimos más información que nunca desde cualquier punto de vista, pues parece que todo lo que nos llega por Internet, como si el canal fuera el Dios, pues tiene cierta validez, y un poco los elementos básicos del periodismo, al final las informaciones dependen de la validez que tenga la fuente. Independientemente del medio, pues tendremos que valorar si determinados contenidos son aptos o no, tienen una fuente fiable y los podemos dar por ciertos. Dicho esto, desde nuestro punto de vista, pues también hay que exigir, no tanto a las administraciones públicas, que bastante tenemos ya con los nuestros, sino, por ejemplo, a plataformas tipo Facebook o Google, que identifiquen claramente, cuando hablamos del tema de la transparencia, de dónde vienen esos ingresos, esas campañas, para identificar claramente si hay un contenido político detrás de, por ejemplo, pues de las noticias falsas que se difunden en determinada campaña, con el ánimo de cambiar el sentido del voto, de variar un poco la tendencia en determinados ámbitos. Pero a mí, en general, no soy partidario de regular por exceso, porque, lo he comentado anteriormente, se puede hacer excelente publicidad online, una excelente comunicación institucional sin ningún tipo de regulación, más allá de la propia, y se pueden favorecer intereses políticos con una regulación estricta. O sea que al final depende mucho más de nosotros, creo, que de la parte externa de regulación. Laura. Yo esta parte a nivel interno de cómo funciona me pierdo un poco, no lo conozco en detalle, como la regulación interna que hay a la hora de poder trabajar de esta manera. ¿Pero consideras que con la regulación que hay, es decir, que el entorno digital no necesita una regulación, por así decirlo, específica, que con lo que hay nos podemos apañar, por así decirlo? Sí, yo creo que sí, estoy en la línea de... Estoy de acuerdo con Luis, ¿no? Más allá, o sea, la ética profesional de cada uno creo que debería bastar. Y a nivel personal, pues todo es hacer un poco la reflexión también de valorar, de aprender a valorar un poco si esa información es real o de dónde viene, o si es una publicación de hace 3 años y la estamos validando como buena hoy, ¿no? No sé si en la experiencia de alguno de los tres os habéis encontrado con que precisamente la regulación pone puertas al campo, más allá de capar redes sociales dentro de las administraciones públicas cuando necesitas comunicarte a través de las redes sociales, por ejemplo. Bueno, a ver, en determinados momentos, todos los que estamos aquí, que trabajamos en administraciones, sabemos que, pues eso, que hay múltiples interlocutores que están. Por un lado estamos, en este caso nosotros, que somos los que, digamos, trabajamos haciendo. Luego están los departamentos que trabajan fiscalizando, luego están los departamentos que trabajan en otras tareas, que es un poco de servicios internos a los que trabajamos aquí. Entonces, más que puertas al campo, era un poco lo que se ha comentado. O sea, es muy fácil encontrar en cualquier ayuntamiento cursos de contratación administrativa y de adaptación a la nueva ley de contratos, pero encontrar cursos sobre comunicación y redes sociales o como comunicación interna, pues no existen demasiadas opciones en nuestra... Entonces, yo siempre trabajo, yo vengo de un mundo que no era la comunicación, que era el tema de los eventos, en este caso culturales. Entonces, lo que siempre he tenido claro es que si un evento cultural tiene un presupuesto de 100.000 euros, mínimo el 25% debería ser utilizado para comunicar, porque es lo que hablábamos antes. La gestión para una administración pública y para una empresa privada tiene que ser súper importante, pero igual que la gestión es la comunicación. Lo hablaba en este caso la ponente, en este caso de los Mossos, que comentaba eso mismo. Decía, nosotros hicimos un muy buen trabajo de comunicación, pero detrás de eso había un gran trabajo de gestión. Si no hubiese estado el trabajo de gestión, seguramente la comunicación no hubiese sido tan buena, y si no hubiese habido una buena comunicación, el trabajo tan bueno de gestión no se hubiese visto. Yo creo que en general, y aquí
este es un marco, yo creo que incomparable para hacerlo. Yo creo que tenemos que abogar por poner un poco de nuestra profesión, ponerla como protagonista, y a nuestras administraciones pedirles que efectivamente nos formen en eso, porque además es un terreno complicado. Es decir, cuando yo hablaba de la Ley de Protección de Datos, es que ahora enviar un email a una persona o enviar una nota de prensa sin en este caso, sin correo oculto, nos puede acarrear sanciones súper importantes, sanciones económicamente, que es que a mí a veces da miedo hacer según qué trabajos. Y esto es tan fácil como no haber puesto una cookie, una ventana de recogida de cookies en tu web, y si tú analizas los que lo hacen bien y los que no lo hacemos tan bien, ves que tenemos muchas fallas en nuestro ámbito. Entonces creo que debemos ir más por ahí, por la formación, que no por regular normas. Incluso yo me atrevería a decir que, al margen del ámbito de la comunicación, que nos toca directamente estar al día permanentemente de los canales, los medios, los contenidos, también una labor interna de formación de las áreas administrativas, porque seguramente todos conocemos cómo se gestionan los expedientes a nivel interno. Entonces, si apenas ha variado la forma en la que se realizan los contratos en los últimos años, imaginaos cómo trasladamos un contrato administrativo tipo a la contratación de un producto tan novedoso como la comunicación online. A veces hay que hacer auténtico encaje de bolillos para que desde contratación de intervención sepan a lo que nos estamos refiriendo, porque ellos manejan, digamos, unos elementos fijos de gestión administrativa que no casan mínimamente con el producto que tratamos de contratar. Entonces es muy difícil, porque los expedientes apenas han variado durante muchísimo tiempo y nosotros estamos demandando, como profesionales de la comunicación, productos y servicios que no se adecuan en ningún caso a la realidad que tratamos de vender, en este caso a nivel interno. Laura. Pues claro. Sí. Bueno, y me gusta. Beatriz. Sí. Perdona. Sí. No, un poco a raíz de lo que comentabas de la formación, lo importante que es que las personas que estamos en comunicación de las administraciones públicas estemos bien formados en comunicación online. Y me ha venido en mente, pues cuando tenemos que redactar los pliegos técnicos para un concurso. Hace poco una agencia de comunicación me dijo, es que ha habido un par de concursos que no me he presentado porque lo que piden es inasumible. Claro, los criterios técnicos que defines, CPC, todo esto, yo realmente he tenido que redactar alguno, he buscado ejemplos y hay algunos que dices, ostras, yo supongo que como agencia a lo mejor os habéis encontrado con esto, es decir, ¿quién ha redactado estos pliegos o quién? Y es un poco que sí que está muy bien la formación en todos los aspectos, hasta que los técnicos de comunicación podamos compartir con el resto de todas las administraciones públicas, pues casos prácticos en esta campaña que os habéis encontrado, cómo habéis definido los criterios de adjudicación, porque esto es básico. No sé cómo lo veis. Sí, cuando él ha hecho la pregunta, lo he comentado, ¿no? O sea, a veces me he encontrado con pliegos que dices, esto, ¿cómo lo cogemos o directamente, ¿no? O sea, recuerdo el año pasado uno que era así, ¿no? O sea, no me presento porque esto es inasumible. Si soy honesto con el trabajo, es imposible si lo tengo que hacer, si tengo que llegar a estos objetivos que han marcado de una forma limpia y transparente, ¿no? Entonces, sí que creo que en ese aspecto, pues, es una cuestión de formación o de poder asesoraros con alguien y compartir vuestra experiencia también entre todos, ¿no? Ahora que estamos en el entorno online, pues sería mucho más deseable que hubiera una mayor comunicación interna entre las administraciones, porque hay muchísimas administraciones que todo este recorrido ya lo han disfrutado y que podemos aprender de sus malas experiencias, de sus errores, de sus dificultades. Pero lamentablemente todavía cada administración parece que es un cajón cerrado y cada vez que tenemos que iniciar algún tipo de actividad tenemos que empezar de cero. Respondiendo un poco a tu pregunta, para cuestiones relacionadas con la publicidad online, la comunicación, es complicado trasladarle un pliego, digamos, mínimamente técnico a las empresas. Pero imaginaos si queremos hacer algo muy particular, a lo mejor necesitamos una persona, un autónomo, una persona que trabaje por su cuenta. Eso ya es la locura, es la muerte directamente, porque se requiere que la empresa lleve no sé cuántos años de actividad en sectores que no los tienen a lo mejor.
Entonces, claro, es imposible conjugar las necesidades reales que tenemos de comunicación hacia los ciudadanos con la realidad de unos procesos administrativos que no se corresponden con la época actual. Yo, en base a mi experiencia, te daría no 2 consejos, pero lo que nosotros hemos hecho ha sido, yo creo que una cosa básica para poder clarificar cuando enviamos trabajos a empresas externas o incluso para cuando los hacemos nosotros, es contar con un plan de comunicación, que eso parece que todos hemos pasado y que ya está, pero que muchas veces no lo tenemos claro. Es decir, tener un plan de comunicación, y ese plan de comunicación ya tenemos definido lo que queremos. Entonces es mucho más fácil transmitírselo a la empresa cuando tú lo sabes, que no cuando es algo de hoy he oído que Facebook va bien para hacer campañas, pues voy a Facebook, que es lo que hemos hecho hasta hace poco nosotros mismos. Y luego, sobre lo que comentaba ahora Luis, a mí lo que me está funcionando en mi caso, nosotros somos un área, digamos, entre comillas, experimental, porque nacimos como un proyecto un poco especial de turismo y deporte, y al final pues ya nos estamos haciendo área y estamos asumiendo cada vez más funciones y con mejores resultados. Es el tema de contar con nuevos profesionales, es decir, nosotros como administración, sabéis que los funcionarios, en este caso, cómo se hace el proceso de selección, que es por una oposición, por tanto es muy complicado, y más actualmente pues que saquen una plaza de comunicación. Yo hasta sinceramente diría que sería un error, porque con lo que cambia este ámbito, tener un profesional que sea, por ejemplo, pues de periodismo o de comunicación audiovisual, cuando no sabemos si mañana, ahora el vídeo, antes hablaba Antonio Fernández Coca, creo que era del vídeo de 2 minutos, que sean cortos. No. Nosotros estamos trabajando con vídeos de 15 segundos. En 15 segundos tienes que dar el mensaje. Entonces, por ejemplo, a mí que me va bien, pues mirad, aquí yo tengo 3 chicos, que 2 son practicantes y la otra es una persona que entró después de hacer un módulo de diseño gráfico, y que es una pasada porque sabe tocar todas las teclas, desde comunicación audiovisual hasta diseño gráfico, hasta diseño del producto cuando se le pide. Entonces, yo lo que diría como recurso para salir del paso, pues que convoquemos becas y que cojamos a profesionales que acaban de salir de la carrera, que van con ganas y que pues no son como, por ejemplo, cuando tú estudiaste prensa o yo estudié publicidad y relaciones públicas, que no existía casi internet, y sin embargo estos profesionales pues ya salen con algo de marketing y tal, y sobre todo con muchas ganas. Y yo creo que son los que hacen además que nosotros entremos en otros mundos que de otra forma no entraríamos. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo quería preguntaros antes por cuál es vuestra valoración sobre la situación de las administraciones públicas en el mundo digital o en los entornos digitales. Estamos mal, de partida. Si quieres que cuantifiquemos de 0 a 10, yo tirando muy mal. ¿Cuál es vuestra valoración? No sé. Yo, por mi experiencia además como formador en entornos públicos, realmente el nivel es muy bajo, y no lo achaco en ningún caso a los propios profesionales, porque me consta, porque lo vivo a diario, que hay excelentes profesionales en multitud de administraciones, sino porque el propio entorno no favorece la creatividad, ni la innovación, ni el desarrollo de nuevas habilidades. ¿Pero exactamente a qué te refieres? ¿Es un nivel bajo de introducción al...? No, porque el entorno político, yo vengo de una administración pública, de un entorno local. Supongo que habrá casos diferentes. Al final, el político lo que prima es la proyección personal de su imagen, de su entorno político más cercano, y la institución lo ve como un medio. No es consciente de que, promoviendo la labor de la institución, mejorando la capacidad de comunicación de toda la institución, insuflando una serie de valores, formando el personal, pues se puede mejorar indirectamente mucho su capacidad de llegar a la sociedad, de proponer proyectos, de que la gente asuma su gestión. Entonces, al final, los políticos pasan, las campañas que están vinculadas a esos políticos pasan, y la administración pues seguimos quedando en el mismo puesto en el que estábamos. Yo conozco muchísimos casos que la gestión, por ejemplo, del entorno digital, de las redes sociales, es más iniciativa de los propios trabajadores que de un plan preestablecido por parte de la dirección política. Eso es una vergüenza en el ámbito en el que nos encontramos, y al final mucho se habla de la falta de implicación del personal público, pero en muchos casos, si no fuera por cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras posibilidades, realmente en el entorno digital no se haría nada, porque no sé quién ha sido... Me parece que ha sido Patricia la que ha comentado esta mañana que casi todas las organizaciones tienen un plan de comunicación. Yo no los he visto, no dudo de que los haya, pero allí donde he ido, en ningún caso he visto un plan de comunicación.
que es algo, digamos, básico, es el elemento inicial. Luego ya en función de cada organización, de las posibilidades que tengamos, del personal, etcétera, pues podemos hacer más o menos cosas con cierta modestia, pero no existe una guía. Entonces, pues abrimos una cuenta en Instagram. Sí, que ahora Instagram parece que está bien. ¿Quién la gestiona? Tú no tienes cuenta, pues adelante. Claro, y así no se pueden hacer las cosas, porque a título individual podemos poner en duda nuestra reputación, al fin y al cabo solo nos vamos a perjudicar nosotros, pero somos en cierta medida los portavoces de la institución y en muchos casos, pues fruto de la inconsciencia, hacemos cosas que no deberíamos hacer. Laura. Sí, falta el personal o la idea, ¿no?, base para poder desarrollarlo un plan de comunicación online, porque sobre todo, como apuntaba Luis, ¿no?, cada 4 años cambian las cosas. O sea, las personas que están trabajando siguen ahí, pero llegan personas nuevas que quieren hacer las cosas de otra manera. Entonces, por falta de conocimiento, por falta de interés o por falta de tiempo, ¿no?, porque 4 años también es poco tiempo para poder implementar según qué cosas, pues no se van haciendo. Luego está el momento en el que alguien decide hacer un concurso público para contratar una empresa que lo pueda gestionar, que nos pueda gestionar las redes sociales y que nos pueda hacer ese plan de comunicación. Ya no estoy hablando de publicidad, solamente de comunicación en redes sociales. Pues falta también, creo, un poco ese conocimiento de todo lo que implica un trabajo de comunicación online, porque los pliegos no se ajustan bien al trabajo a desarrollar y sobre todo el presupuesto, ¿no? O sea, son presupuestos muy, muy, muy bajos por norma general, sobre todo cuando hablamos de ámbitos locales, que no puedes entrar a trabajar por ese precio para hacer un mínimo de estrategia y un mínimo de trabajo que esté bien y poder tener resultados, ¿no? Que puedas decir, bueno, pues ya que estás invirtiendo, tenemos unos resultados a cambio. Juan, ¿tu valoración? Bueno, yo por mi parte, en este caso, mi opinión personal, yo no voy a echar la culpa ni a los políticos en este caso, ni voy a echar la culpa a que es verdad que cada 4 años el mundo nos cambia y nos entran pues nuevas personas que tienen que formarse y con ellos nuevos equipos y tal, sino que también pienso que es un mal endémico de la administración y no solo en este ámbito, sino en muchos otros de innovación. Es decir, lo que no puede ser es que nosotros mismos pues no tengamos planes de formación que nos reciclen. Es decir, una persona, si se sacó una carrera y una posición en el 80 y no se quiere formar a día de hoy, puede dirigir un departamento de comunicación y estar ahí perfectamente. Efectivamente, ese departamento de comunicación pues no tendrá nada que ver con un departamento de comunicación formado. Yo creo que se sacó una ley en su momento que lo que pretendía era que funcionásemos por objetivos. Sé que yo cuando hablo de esto, pues hay mucha gente que pone las manos así y dice no, nosotros ya estamos bien así con lo que tenemos. Pero yo creo que deberíamos ser un poco corresponsables de nuestra tarea, en el sentido de poder meter algún tipo de objetivo que nos haga a nosotros ser más responsables en nuestro trabajo, intentar también pues poder tener más recursos para formación, poder gestionar el equipo con más garantías. Pero actualmente, al final, como decía Luis, es que dependemos de la voluntad de cada uno de nosotros. Y a mí, el día que se me acaba la voluntad, pues freno de mano y sigo haciendo lo que tengo que hacer y no me va a pasar nada. Entonces, que yo creo que es lo que hace que en el caso de las empresas privadas pues la cosa sea diferente, que están jugando en otra forma. Con esto lo que quiero decir es que yo creo que somos excelentes profesionales y que la gente que tiene la capacidad de, en este caso, de sacarse una oposición, de comprometerse, de estudiar con voluntad de servicio público, pues que debe estar bien valorada y debe participar en los éxitos de la organización. Y los éxitos de la organización pasan por un buen trabajo de esas personas, por una formación continua y por estar al día en este caso, si es en el entorno de la comunicación, de las innovaciones en este campo. Sí. Bueno, un poco en la línea de lo que estábamos hablando ahora, creo que el mal endémico de la administración es justamente una cosa de las que ha vislumbrado un poco Juan, ¿no? Que al final
modernización de la administración también depende de la voluntad de cada uno, de los funcionarios y de los trabajadores del ayuntamiento o de la administración autonómica o de lo que estemos hablando. En nuestro caso, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Castellón, lo que es el Departamento de Comunicación, evidentemente se cambia cada 4, 8, 12 años porque no existe Departamento de Comunicación como tal. Somos asesores externos, somos personal laboral, con lo cual cada vez que cambia el color político del ayuntamiento, cambia las personas que usan, o sea, que hacen la comunicación del ayuntamiento. Pero no solo eso, es que las personas que hacen la tramitación, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de la compra de publicidad, ya sea online o offline, las personas que hacen la tramitación de la compra son funcionarios del ayuntamiento que se sacaron la oposición en el año 80 y que hoy en día no saben las novedades que ha introducido, por ejemplo, la nueva ley de contratación pública, que ni lo saben ellos ni nos lo pueden trasladar a nosotros, que al final, digamos que yo como responsable de comunicación tengo que hacer tengo que tomar decisiones sobre contratación, pero al final no tengo formación para hacerlo, ni ellos tampoco me la pueden ofrecer. Entonces estamos ahí en una pescadilla que se muerde la cola perpetua y luego aparte lo que hablábamos del tema de la modernización, bueno, que al final los profesionales de la comunicación no somos los culpables, pero sí que estamos inmersos en esa maraña de que la administración no avanza al ritmo que avanza la empresa privada, por ejemplo. Al final puedes tener profesionales perfectamente formados e incluso reciclados a las últimas tecnologías y las últimas técnicas de comunicación, pero al final la administración no va a ese ritmo. Y por tanto, todo lo que se quiera implementar en cuestión de comunicación es prácticamente imposible implementarlo en una administración pública, porque no da para eso, porque las técnicas de contratación no funcionan, porque te ponen trabas para cualquier modernización que quieras hacer, y bueno, así podríamos estar, creo que toda la tarde, un poco eso. Pero una cosa, cuando hacemos terapia colectiva de llorar y decir, joder, qué mal estamos, qué mal está nuestro sector, qué malos los políticos y tal, yo siempre digo lo mismo. O sea, el alcalde de Jun, el tío ha hecho un imperio en redes sociales, en social media, en comunicación online, en un ayuntamiento de una población pequeña de Granada. O si vamos a los gobiernos del País Vasco, la mayoría tienen guías de redes sociales desde hace 7 años. Yo todavía voy a dar cursos a lugares donde no saben ni se plantean tener una guía. Es decir, sí se pueden hacer cosas. Lo que pasa que, por ejemplo, ¿qué pasa con el alcalde de Jun? Pues un enamorado de las redes sociales que emprende un proyecto tal. Yo fui una vez a una conferencia de un ayuntamiento, no sé qué ayuntamiento era, pero creo que era por San Feliu de Guíxols o algo así, ¿no? Que se habían enfocado ellos en el tema de la economía. Claro, el regidor que llevaba economía era un máster MBA, no sé qué, en Estados Unidos. Y el ayuntamiento tenía medición de datos a tiempo real de, por ejemplo, ellos necesitaban meter un contenedor en un sitio, no tenían ni que preguntarle a nadie, porque tenían estadísticas de dónde tiraba la basura cada uno. Es decir, proyectos de modernización, si hay un buen liderazgo, se pueden llevar a cabo. Ahora, muchas veces nos quejamos de que no hay liderazgo, pero nosotros tampoco. Es decir, por ejemplo, en mi ámbito a mí nadie me ha dicho, oye, apostar por las redes sociales y por la comunicación online como desarrollo del proyecto turístico. No. Pero es que nosotros, después de evaluar los canales con los que podíamos contar, optamos por eso. Y si el político, y no lo sé, yo por lo menos llevo 12 años en la administración y los políticos que he tenido tampoco han sido nunca gente que si les propones un buen proyecto te digan que no. Es verdad que hay algunos que te dan más recursos, algunos que no, algunos que creen más en ti o lo que haces o tal. Pero eso, yo creo que también nosotros somos los técnicos. Además, después de todo lo que está pasando en España, nosotros hemos cogido mucha más fuerza de la que teníamos antes. Ahora el político no firma tan alegremente y no hace las cosas sin contar con nosotros. Pues aprovechemos eso para enseñarles esto. Que el político, por ejemplo, yo sigo todavía peleándome con algunos que es más importante salir la foto en el periódico que salir la foto en Instagram. Cuando dices, hostia, es que el número de impactos que consigues aquí o que consigues aquí para según qué cosas, pues a lo mejor
pero yo creo que esa es nuestra tarea, hacérselo ver. Hola, yo quería un poco en la línea de lo que dice Juan y un poco dar mi impresión. Yo no creo que se esté mal, o sea, creo que hay un sesgo cognitivo respecto a lo que es el sector privado en comunicación y demás, que es el sesgo del superviviente, ¿no? Todos nos comparamos con la gente que le va súper bien y demás, como si no hubiera empresas del sector privado que esto no lo saben gestionar. Creo que la administración está aprendiendo a realizar, a vivir en este mundo y no es un aprendizaje fácil, ¿no? Nadie diría que un niño que está aprendiendo a tocar el piano está fracasando tocando el piano, está aprendiendo, es un procedimiento que requiere una normalización y demás, pero caramba, aquí hay un montón de gente que está en un congreso de comunicación hablando de cómo es un camino que hay que andar y no está hecho, ni siquiera está hecho en el sector privado. Yo tengo clientes del sector privado que son más difíciles de convencer y de mover y de hacer cosas que muchos sectores del sector, muchos clientes del sector público, ¿no? Entonces, yo creo, lo que quiero decir que es un poco como cuando hablas con un padre de adolescente y le dices, es que es normal, o sea, no te preocupes, tu hijo te odia y te va a tirar zapatos a la cabeza, pero es lo normal, es una etapa en la vida en la que tenemos que aprender y en la que habrá cosas que irán bien y habrá cosas que no irán tan bien, pero que nadie tiene esto hecho, esto es un descubrimiento constante cada día, ¿no? Y yo creo que es una cosa que hay que animar y transmitir justo lo contrario, que se hace mucho. Las administraciones públicas comunican súper bien, pero normalmente es una comunicación que está hipersecuestrada por el nivel político, en gran parte porque muchas veces, como se ha hablado, la falta de tecnificación del papel técnico en esa comunicación hace que quien esté de responsable de comunicación sea una persona que su puesto de trabajo depende de adaptarse a las demandas del político, que tiene su propia agenda y es lógico que tenga su propia agenda, ¿no? Entonces yo creo que sí que vamos bien, lo que pasa es que hay que aprender y esto es un proceso de años que hace 10 años casi nadie estaba en Facebook. ¿Qué esperamos? ¿Cuánto se tardó en asimilar la máquina de escribir o el teléfono en las administraciones públicas, ¿no? Y bueno, era un poco así, ánimos y estas cosas. A ver, me parece excelente la intervención de Sergio, pero sin ánimo de polemizar, el hecho de que ayuntamientos como el de Castellón no tengan ni un departamento de comunicación interna, o sea, un departamento de comunicación interno, perdón, pues ya nos dice bien a las claras que en ese entorno la apuesta que se hace por la comunicación es nula, porque subcontratar, con todos mis respetos, una materia tan sensible, tan técnica, tan importante para la reputación de la institución como la comunicación, pues dice mucho de la falta de interés que hasta ahora se ha tenido. Por supuesto que hay iniciativas muy destacables y lo hemos comentado a lo largo de la charla, de la que deberíamos aprender un poco todos, pero es que al final casi siempre se pone el énfasis en los trabajadores municipales, en los funcionarios, cuando muchas veces es que nos encontramos con muchísimos obstáculos y a veces lo que es realmente heroico es sacar adelante determinados proyectos, pero bueno, poquito a poco iremos mejorando. Bueno, creo que nos quedan unos minutillos, no sé si alguien quiere una última intervención. Si no, les pediría a los ponentes que nos hicierais una pequeña conclusión así de esta terapia de grupo y no sé, Laura, ¿quieres empezar tú con tu conclusión sobre este tema de la publicidad online, el entorno digital, las administraciones públicas? Bueno, es como se suele decir, ¿no? Tenemos delante una gran oportunidad de poder ahorrar muchísimos recursos para poder hacer llegar nuestro mensaje en todo momento al público. O sea, es un momento fantástico que antes yo creo que antes nunca había estado. Luis Miguel. Yo sobre todo, pues animarnos a hacer todo lo posible en cada uno de nuestros ámbitos. Yo vengo más del ámbito de la comunicación, pero sobre todo hacer posible que desde las instituciones públicas se apueste por la comunicación, que es una apuesta ganadora siempre, básica, que no siempre entienden adecuadamente los políticos y que una de las ventajas que tenemos de ir, desde mi punto de vista, tan por detrás de la iniciativa privada es que podemos aprender fácilmente cómo se ha hecho en otros ámbitos. Si estuviéramos a la vanguardia, si estuviéramos hablando de otro entorno, pues seguramente nuestra necesidad de reciclaje sería aún mayor,
más continuada, más rápida y tendríamos menos margen de acción. Ahora, pues, desde tu punto de vista, por ejemplo, pues qué menos que trazar un plan de comunicación, presentárselo a los políticos de turno, por lo menos que lo valoren, la necesidad de crear un departamento de comunicación interno y que poco a poco pues, se le vaya dotando de recursos, de personal, para que todas las campañas, todos los contratos que hoy sacáis fuera, pues el día de mañana los podéis hacer dentro, porque es absolutamente básico que la comunicación en una institución se haga siempre desde dentro. Bueno, por mi parte solo decir que somos unos privilegiados simplemente solo por decir que somos las personas que gestionan el área más importante de las administraciones locales, es decir, para cualquier departamento que quiera desarrollarse, lo primero es contar con comunicación y nosotros somos los responsables de ese ámbito. Entonces, debemos ejercer con responsabilidad. Esto significa formarnos, mirar qué novedades podemos asumir, crear equipos potentes que puedan gestionar y, sobre todo, demandar a políticos, a compañeros y tal, que en vez de poner palos en las ruedas o en vez de tal, nos entiendan e intenten hacer nuestro trabajo más fácil, porque además al final, como dijo una vez el tío de Spiderman, un gran poder requiere una gran responsabilidad y esa responsabilidad la tenemos nosotros. Nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.